Muy buenas noches, mis amados amigos y hermanos que nos siguen por internet. Les saluda el pastor Fabián Muñoz desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Muy bien. Estamos en un estudio que ya habíamos compartido en un video anterior realizado en la iglesia Eloe, la cual se denominaba El Mundo Tebel, el mundo de las semillas, parte 1. En este video, en esta grabación, que en este momento se lo está haciendo en vivo, pero quedará registrado, grabado en nuestro canal de YouTube, aparte del canal de Ustream, para que cada uno de ustedes pudieran utilizar y aprender más la bendita palabra de Dios. Para mí es un gusto, es un honor y un privilegio compartir la palabra de Dios que el Señor nos ha facilitado, nos ha entregado, para que nosotros compartiéramos de gracia lo que de gracia el Señor nos ha entregado. Como le decía, mi nombre es el pastor Fabián Muñoz. Manejamos la iglesia Eloe al sur de la ciudad de Guayaquil. Y nuestro interés únicamente es predicar la bendita palabra de Dios. El mensaje que nosotros tenemos se llama el mensaje de la esposa. Pertenecemos a las iglesias del Evangelio de Cristo. Y nuestra responsabilidad es traer el mensaje que motive a su vida como ha motivado a la nuestra, a no solamente quedarnos con la salvación, sino también a motivarnos a ir más allá. En este caso, motivarnos también para crecer hasta la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. En este estudio vamos a continuar con lo que ya habíamos estado analizando sobre el mundo Tebel, el mundo de las semillas, parte 2. Habíamos estado observando que en el Salmo 24, versículo 1, dice la bendita palabra de Dios: de Jehová es la tierra, Eretz, y su plenitud el mundo, Tebel, y los que en él habitan. Aquí nos vamos a dar cuenta brevemente de que este salmo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, tiene dos connotaciones. Habla de la tierra y habla del mundo. En el capítulo 1 del estudio, parte 1, habíamos dicho que la tierra en su original se pronuncia Eretz y el mundo en su original se pronuncia Tebel. Por tanto, Salmo 24:1 nos da a nosotros una clara diferenciación de que dice que de Jehová le pertenece la tierra y también le pertenece el mundo Tebel. Y fíjese, y los que en él habitan. Entonces hemos considerado en el estudio anterior acerca del mundo Tebel, el mundo de las semillas, que se encuentran incluidos entre las entrañas de la tierra. Este principio también se aplica a nuestra vida como cristianos, como lo habíamos visto en el capítulo 1, parte 1. Hay un mundo Tebel, un mundo de semillas, en la tierra de nuestro espíritu. Pero preguntémonos, ¿qué visión tenemos en cuanto a ese crecimiento espiritual? ¿Estamos realmente creciendo en relación a vivir de manera práctica en las semillas que son la palabra de Dios? ¿Realmente estamos creciendo? Si la respuesta es sí, ¿qué evidencia tenemos? ¿O acaso probablemente solamente estamos creciendo en dones, ministerios, obras o prácticas cristianas? Veamos un patrón de crecimiento mencionado por el Señor Jesucristo. Vamos a irnos al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 28, dice la palabra de Dios: así es el reino de Dios, como
si un hombre echa simiente, entre comillas, semilla, en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, fíjese bien, primero hierba, luego espiga, después grano, llenos en la espiga. Fíjese que dice primero hierba, luego espiga, después grano, llega lleno en la espiga. Entonces dice que lo primero que se debe colocar es una semilla. Dice que la simiente, semilla en la tierra, esta palabra semilla, simiente, en su griego, en su original, en griego, se pronuncia esporos, cuya referencia en Strong es 4703. Significa sementera, extender, esparcir, sembrar. Una semilla en sí mismo es todo un milagro porque encierra poderosos elementos e increíbles principios. En ella se encierra una asombrosa fuerza e increíbles elementos de vida. Una sola semilla es el principio de algo muy grande, abundante y gigantesco. Tomemos por un momento el ejemplo de una diminuta semilla de un árbol que se llama de secoya. Este árbol es reconocido como el árbol más grande en todo el mundo. Puede crecer hasta 115 metros de altura. Una sola semilla, al paso de la vida del árbol, puede contener miles y miles de semillas y capaces de producir miles de nuevos árboles. Estos miles de nuevos árboles pueden a su vez generar al paso de los años un gigantesco bosque. Sin duda, el hombre, usted y yo, en su ámbito espiritual poseemos no solo una semilla, sino un mundo tebel de muchas semillas, capaces de producir muchos árboles y una gran cantidad de frutos. Este mundo tebel, Dios lo ha depositado en nuestro ser espiritual como un don. Entonces, el hombre posee una gran capacidad para extenderse más allá de su vida habitual o de una naturaleza que siempre busca extenderse a nuevas dimensiones en los diferentes aspectos de su vida. El cristiano en su vida en Cristo adquiere nuevas semillas portadoras de una naturaleza divina, una naturaleza santa, por medio de la adquisición de la palabra de Dios. Espiritualmente y de manera natural, la semilla es el inicio de un proceso que lleva a algo grande. Me imagino que ya hemos invitado a vivir a Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Si es así, si usted es de aquellos que hemos tomado esa determinación, entonces el depósito, la semilla de la salvación, usted lo tiene. Sin duda alguna, ha brotado ya una pequeña plantita en su vida espiritual que tiene que crecer. Esa semilla germinó, brotó e inició un viaje hacia las alturas en ser y hacer como Cristo. Es decir, esa semilla, la semilla de la salvación, tiene la obligatoriedad de crecer hasta la estatura del varón perfecto que se llama Jesucristo. Esta pequeña planta es conocida espiritualmente como el nuevo hombre. Es un cuerpo luminoso, el nuevo hombre hablando. Es el hombre espiritual, como lo llama la Biblia. ¿Dónde lo podemos ver? Podemos observar esto en Efesios 4, versículo 24. Dice la palabra de Dios: y vestir el nuevo hombre, que es criado conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. Dice vestir de un nuevo hombre. Entonces, somos un hombre nuevo. Y en Mateo 6:22 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuera sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Entonces nos damos cuenta
que la semilla de la palabra de Dios nos da a nosotros un cuerpo luminoso, nos da nos da la capacidad de tener un nuevo hombre espiritualmente dentro de nosotros. Es el hombre espiritual, es el Cristo que está esperando crecer conforme nosotros alimentemos esa semilla de salvación día con día. Como cristianos poseemos la estatura espiritual de la semilla por el hecho de haber invitado a Jesucristo a vivir en nuestro corazón y haberlo aceptado como Salvador personal. Probablemente, si usted está yendo este video, usted quizás tuvo esa decisión importantísima de haber aceptado al Señor Jesucristo. Pero si usted es de aquellas personas que quizás por casualidad usted llegó a este video, llegó y está escuchando esta palabra, no la corte, permítame continuar un poco más, porque seguramente el Señor está tratando con su vida por medio de este estudio. Y lo que el Señor quiere es también entregarle a usted gratuitamente esa semilla de salvación a su vida. Fíjese que en la palabra de Dios al principio habíamos leído que la semilla se debe convertir primeramente en hierba. Entonces vamos a hablar sobre esa etapa primera que es la hierba. Hierba en griego se pronuncia hortos, con su referencia en Strong 5528. Relacionada esta hierba con un jardín o un huerto, una vegetación, hierba, una fiesta, realmente es como una fiesta que se da en un jardín. La hierba habla cuando el creyente experimenta su primer amor, el cual no debería perderse nunca. Todo a su alrededor es festivo. Cuando usted acepta a Cristo por primera vez, siente una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz y esa alegría de saber de que el Señor lo perdonó, de que usted tiene un nuevo ser espiritual, de que usted comienza a entender la palabra de Dios, le genera a usted un ambiente de festividad, un ambiente esperanzador. Vive usted como en una fiesta continua al recibir la semilla de la palabra de Dios. La persona llega a experimentar un alto grado de éxtasis espiritual, llega a experimentar un éxtasis emocional y sentimental, porque está germinando, naciendo y creciendo en su corazón nuevos aspectos de la palabra. Esta experiencia del primer amor es característica en muchos casos en el inicio de la experiencia en Cristo. Sin embargo, a través de la carrera cristiana, de tiempo en tiempo el creyente es llevado a nuevas experiencias en esta etapa de hierba. Experimenta nuevos estallidos festivos, nuevos tiempos de fervor en su vida. Pregunto, ¿es mi nivel de crecimiento espiritual en la palabra de Dios actualmente? Cuando estamos estudiando estos niveles, es porque queremos personalizar estos estados, transitar, esta transición de esta semilla de salvación. Obviamente, si usted acepta a Cristo, usted debe estar en alguna de estas etapas. Mi propósito a través del estudio es de que usted pueda identificarse y determinar en qué estado, en qué proceso está usted. Quizás este es el proceso suyo. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esto lo vimos en Hebreos 6.1. Dice, por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Los fundamentos del conocimiento en Cristo generan los elementos necesarios para ser cristianos con un tallo fuerte que soporte la planta que va desarrollándose. Pero es necesario ir adelante en ese crecimiento en Cristo o en las semillas de la palabra de Dios. Claro, debe ser sin perder el valor y la estima de los fundamentos de la palabra. Hasta aquí podemos mencionar esta etapa que hemos denominado hierba. La segunda etapa es la etapa de la espiga, que en griego se pronuncia stachus, referencia en Strong 47:19.
¿Qué significa estajus? Significa mantenerse firme, resistir, aguantar, persistir, mantenerse en pie, disponerse, ponerse en camino, resuelto, estable, empeñado en, constante, leal. Yo me pregunto, y preguntémonos, ¿es este nuestro nivel de crecimiento espiritual en Cristo? Esta definición de espiga refleja nuestro crecimiento espiritual en Cristo actualmente. Aquellos que han crecido a este nivel de crecimiento en la palabra son gente resuelta, constante, leal y muy dispuesta a seguir adelante en la obtención de las características prácticas de la palabra de Dios. Buscan pensar y hablar y actuar como Cristo lo haría. Primera de Pedro 4, versículo 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Hermanos, como cristianos poseemos un mundo de semillas Tebel, que en sí mismas son todo un milagro. Encierran increíbles principios y poderosos elementos, encierran una asombrosa fuerza e increíbles elementos de vida. Una sola de esas semillas es el principio de algo grande, de algo abundante y gigantesco, que puede generar una naturaleza para mantenernos firmes, mantenernos en pie, estables, resueltos y constantes. Sin duda, esto sería así si cada día buscamos la transformación y la santificación de las malas semillas que portamos. En la parte 1 de nuestro estudio habíamos analizado de que nosotros tenemos un jardín, un Edén en nuestro corazón, contaminado. Nuestras semillas están allí depositadas, contaminadas porque fuimos concebidos en pecado. Pero cuando viene la semilla de la palabra de Dios y nos entrega la semilla de la salvación, esta semilla afecta positivamente a su entorno y todas las demás semillas negativas, todas las semillas que están allí, que comienzan, que han sido motivo de que dañan nuestra vida y nuestro testimonio. Esas semillas tienen que verse afectadas y conllevan a la transformación, y la semilla de salvación lleva a la santificación de esas semillas que están dañadas, malogradas, producto del pecado. Además, día a día, las nuevas semillas adquiridas de la palabra de Dios nos darán la capacidad para resistir, para aguantar. Se obtendrá una naturaleza en este nivel de alta resistencia. Somos inquebrantables, somos personas que no tenemos titubeos, inalterables. Una capacidad para mantenernos serenos en medio de la adversidad, en medio de las contrariedades, en medio del peligro, o cuando fuéramos objeto de pronto de maltratos y de ofensas. En esta etapa de espiga, aunque se tenga toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchísimas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque estuviésemos perseguidos, no estamos desamparados. Aunque estuviésemos abatidos, no estamos destruidos. Así que, hermanos, adelante, siempre adelante, sin desmayar. En esta etapa de la espiga se manifiestan características de una vida resuelta a ser leal y fiel al Señor en todo tiempo. Y es más, en toda ocasión. Qué gran Dios tenemos, ¿verdad? Él depositó, y sigue depositando en el ser espiritual poderosas y milagrosas semillas de verdad. Hasta aquí vemos la etapa de la espiga. Veamos ahora la etapa de grano. Grano en hebreo se pronuncia Dagán. Su número en Strong es 1715. Significa aumentar, multiplicarse, acrecentar, ganancia, moverse rápidamente, habla de utilidad y servicio. En esta etapa, si estuviéramos allí de crecimiento, el creyente de manera espontánea manifiesta una condición de servicio
y utilidad. En esta etapa de grano se manifiesta una notable disposición a poner la propia vida en servidumbre, a ser productivos. Esto es todos los ámbitos en nuestra vida, personal, familiar, en el trabajo, en la iglesia, en todo lugar. Además, se multiplica, es decir, tiene hijos espirituales. En esta etapa de grano nos convertimos en cristianos productivos. Daremos frutos abundantes, los frutos del Espíritu, que se manifestarán en toda ocasión y en todo lugar. Además, iremos por aquellos que están sin Cristo y nos gozaremos verlos nacer espiritualmente cuando aceptan a Cristo como su Salvador. Se manifestará una naturaleza cristiana genuina y su experiencia con Cristo no solamente será de dientes para afuera. Al paso de los días y de los años, ya hemos escuchado una gran cantidad de temas que tienen que ver con el crecimiento espiritual de nuestra vida en Cristo. Por ejemplo, deseos, intenciones, pensamientos, palabras. Pero ya es tiempo de ser útiles para trabajar en el reino de Dios. Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Si no me lo cree, búsquelo en Efesios 1:4. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para ser fuertes, atrevidos y útiles en su obra. Fuimos escogidos para hacer el nombre de Jesús conocido. Preguntémonos, ¿le estamos dando a conocer en toda ocasión y en todo lugar al Señor Jesús y en todo tiempo? No ignoremos, hermanos, al necesitado, al alcohólico, al adicto, al divorciado, al pandillero, al indigente, a la viuda, a los menos favorecidos por la vida. No los ignoremos. Son almas que el Señor Jesús ama y por las cuales también murió por ellas. Segunda de Timoteo 4:11 dice, Lucas solo está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. La palabra útil en griego significa restos, restos, referencia en Strong 21:73. Significa útil, usado, fácilmente empleado, benigno, bueno, proveer lo necesario, contribuir, provechoso, servicial. Alguien que vive en esta etapa de grano, en el crecimiento en Jesucristo, es útil para aportar soluciones. Es a veces también en medio de los inconvenientes, él tiene ideas que traen soluciones a los problemas. Es útil en cualquier aspecto de la obra de Dios. La obra humana más bella, hacia donde todos debemos apuntar, es a ser útiles para el Señor. Útiles en las áreas como el área de ser esposo, de ser esposa, de ser padre, de ser madre, de ser congregante, de ser trabajador, de ser trabajadora, de ser hijo o hija, etc. Además, se desenvuelve haciendo buenas obras de manera notable en el cumplimiento de sus deberes cristianos y en los demás aspectos también de su vida. Se mueve rápidamente para aprender y hacer y enseñar en relación a las semillas de la palabra de Dios. Todo este potencial lo tenemos porque un día el Creador depositó en nosotros un espíritu, su espíritu, dentro de un mundo tebel de semillas. Además, día a día adquirimos nuevas semillas de la palabra de Dios. Gloria al Señor por eso. Ese es nuestro mayor contentamiento. Tenemos ahora la etapa del grano, pero un grano lleno, maduro. Lleno, maduro. En griegos, pleres. Referencia en Strong 41:34. ¿Qué significa? Empapado, repleto, abundar, influenciar, suministrar, facilitar, surtir, abastecer, proveer, llevar la carga. Preguntémonos, quizás estoy en este nivel espiritual en Jesús. Quizás
ya podemos ser un grano maduro. Y debido a nuestra relación personal con Jesús, es a quien nosotros le rendimos nuestra vida. Él ya, o quizás nos hemos convertido en un instrumento de Cristo que suministra y provee todo lo necesario para el bienestar de nuestra familia, la de los otros y la de la iglesia. ¿Quién ha crecido a este nivel, el nivel de grano maduro? Pues aquel que aporta, provee, da y coopera, participa, el que sabe que es más bienaventurado dar que recibir. Estamos ustedes ejercitados en el sentido del deber, de la responsabilidad y de la formalidad. ¿Es constante usted, serio y responsable? ¿Procede propiamente sus decisiones y sus escogimientos son personales? ¿Provee cuidados y extiende sus alas para proteger a los bebés en Cristo, a los que están recién convertidos? ¿Valora las cosas, los lugares y personas? ¿Sabe que las mismas situaciones adversas solo son oportunidades para madurar aún más? ¿Da valor a su vida de oración, estudio bíblico, asistencia a la iglesia, a su relación humana con sus familiares y con sus hermanos en la fe? ¿Es experto quizás ya en el conocimiento de la palabra de Dios? Entonces, volvámonos a preguntar, ¿estoy yo en este nivel de crecimiento espiritual en Jesús y en su palabra? Pero ese fue el final del proceso, hablando de la semilla. Claro que no. Es obvio que su utilidad de aportación no ha terminado. La semilla no queda allí. Ese grano tiene que ser molido, triturado, amasado y hecho polvo para recién de allí ser útil. Tiene que ser molido. ¿Usted ha pasado quizás por estas naturalezas, por estas etapas naturales de este proceso? En este nivel de crecimiento en Jesús, a muchos se nos hace difícil aceptar y evadimos quizás esta parte del proceso, porque sabemos que al final queremos ser útiles, queremos aportar, pero para poder llegar a hacer eso tenemos que, como todo grano, ser molido, triturado, amasado y hecho polvo. Preguntémonos entonces, ¿queremos ser útiles? ¿Queremos aportar? Pero estamos dispuestos, si queremos ser útiles, a ser molidos, a ser triturados, a ser amasados, a ser hecho polvo, porque es necesario. No podemos evadir el proceso, no podemos saltarnos esta fase, porque si queremos ser útiles para la obra del Señor, quiera que no, usted tiene que pasar por esto. Jesús pasó por esa experiencia. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Qué poderosa palabra, donde no solamente a veces lo recitamos para clamar sobre esa promesa de que por sus llagas somos sanados, pero aquí estamos haciendo un énfasis de que Él pasó la experiencia de ser un grano molido, triturado, amasado, hecho polvo para ser útil para el plan maestro de nuestro amado Señor. Pero, ¿hasta aquí llegó el proceso de la vida de la semilla? No, sigue su proceso. Y ahora, luego de toda esta parte que ya habíamos visto, es expuesto al fuego. Para nada se desea ser parte de ese proceso, ¿verdad? Pero es parte del crecimiento en el Señor Jesús y en su naturaleza. Aquí vienen los pensamientos de duda, de querer. A veces decimos, ¿seguimos? ¿Desertamos? ¿Auxilio? Ya no aguanto. Ayúdame. Bueno, sin duda todos hemos sido puestos en ese lugar ardiente. Dios ha dispuesto que tengamos porciones, créame, de este nivel de vida en Jesús, donde estamos siendo probados en el fuego continuamente. Y todo esto es para que crezcamos en nuestras reacciones
en nuestras actitudes y en nuestras expresiones. Porque con todo este proceso, lo que el Señor espera luego de que pasamos al fuego de la prueba, es que nosotros en medio de la prueba respondamos con gratitud, con alabanza y con adoración. Ese es el secreto, esa es la llave que nos va a permitir ver la salida de nuestra aflicción. Gloria a Dios. Y luego, ya una vez que pasamos eso, ¿qué sigue? Pues sigue la etapa, aunque usted crea y se ría, sigue la etapa de la tortilla. Es decir, todo ese polvo, todo lo que se hizo al moler el grano y convertirlo en polvo, es para convertir todo esto en una tortilla. Y si vemos ellas, están todas apiladas una arriba de otra. Esto nos habla de tener armonía, nos habla de tener unidad unos con otros, porque no hay diferencia o no debe haber diferencia entre unos y los otros. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en unidad. Al final de los tiempos, hermanos, todos solo habrá una familia, la gran familia de Dios. Tendremos un solo sentir, un solo pensamiento. Y hoy, las tortillas, estamos siendo ejercitados para vivir esa unidad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios Santo? Y como final, sigue la etapa de tortilla acompañada. O sea, convertimos la tortilla en un plato rico, por ejemplo, un taco, acompañado de ingredientes. Ingredientes como la carne, quizás aguacate, salsas o cualquier otra. Esta es nuestra experiencia como cristianos. Somos gente que somos útiles y serviciales en todo tiempo y en todo lugar. ¿Acaso tenemos evidencias de que soy una persona que edifico, que apoyo, que sostengo y alimento a otros en sus vidas espirituales, emocionales, sentimentales y morales? No tengo problemas para llevarme bien con otros aún por encima de sus estilos y formas de pensar. Si la respuesta, mi amado hermano, es afirmativo, entonces puede ser la señal de que ha transitado por estos niveles de crecimiento en Jesús y en la palabra de Dios. Ello puede ser la evidencia de que he recobrado una buena medida de salud espiritual en relación a mi mundo Tebel, a mi mundo de semillas. Mateo 5, 14 a 15 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, más sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. De acuerdo a las Escrituras, nuestro buen testimonio, nuestra luz, debe primero alumbrar nuestro hogar, los más cercanos, la familia. Hasta aquí consideremos este proceso de cada semilla, que inicia en una semilla, luego en hierba, espiga, grano maduro. Ojalá hayamos detectado a lo largo de estos niveles nuestro crecimiento en el Señor Jesucristo o en relación a la palabra de Dios. O quizás de las experiencias por donde hemos sido llevados. Me debería preguntar, ¿estoy creciendo en el Señor? ¿Estoy creciendo en la práctica de la palabra de Dios? ¿Sí? Pues entonces muestro evidencias. ¿O solamente he crecido, como decíamos antes, en dones, ministerios, obras, pero ¿y el cumplimiento de los deberes cristianos? 1 de Juan 2:6 dice: el que dice estar en él debe andar como él anduvo. Una semilla es lo que se depositó en nuestro corazón cuando Jesús vino a nuestra vida, la semilla de la salvación. Una semilla es todo un milagro, es toda una bomba. El agua, humedad es el detonante, encierra increíbles elementos para generar vida nueva. Si recibimos la semilla de la salvación, sin duda,
ya germinó y está creciendo como un árbol. Entonces cada día debemos manifestar su naturaleza y sus frutos. Gloria a Dios. Es pues esta la parábola que vemos en Lucas 8:11 sobre la simiente, la semilla de la palabra de Dios. Podemos observar ese capítulo y tener un poco más de claridad al respecto sobre la parábola de la semilla. La semilla, ¿qué es? En esta parábola habla de que es la palabra de Dios. La semilla de la salvación generó el inicio, entonces, de una vida que llevará a ser un árbol gigante y poderoso. Salmo 1, versículos 2 y 3 dice: y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjese qué maravilloso. Todo lo que hace, dice, prosperará. Mire, en este salmo, finalmente, dice que el surgimiento, nosotros estamos llamados a que esa semilla debe convertirse en un árbol. Pero ese árbol está cimentado para no secarse frente a torrentes de agua viva, que es la palabra. Que este árbol tiene que dar fruto en su tiempo. O sea, tenemos usted y yo la obligatoriedad de, como buen árbol plantado, dar fruto. La promesa es que nuestras hojas no caerán y todo lo que haremos prosperará. Qué diferente es nuestro mensaje y nuestra doctrina cuando mucha gente predica que para tener prosperidad, para tener la bendición de Dios, tenemos que acogernos a ciertas prácticas de pactos que no vienen al caso. El surgimiento y el sustento de toda la creación se fundamenta sobre el principio de las semillas, hermanos. Comamos pues la palabra, alimentémonos de las semillas de la palabra de Dios, estimemos la palabra y siempre estemos dispuestos a recibirla. Amados hermanos, con esta parte 2, mi interés ha sido poderles llevar a hacer entender la necesidad que tenemos todos nosotros, primeramente de entender que en el plan y el propósito de Dios es sanar todas aquellas semillas que el Señor ha depositado en nuestra vida, la cual fue depositada desde antes de la creación del mundo. Tenemos un mundo tebel, un mundo de semillas vivas en nuestro interior, contaminadas si estamos sin Cristo. Y aún estando con Cristo, muchas de ellas todavía necesitan restauración y transformación. Pero si estamos en Él, tenemos la promesa de que esas semillas, las malas, van a ser afectadas positivamente por la influencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a exhortar, nos va a transformar, jamás va a retornar vacía, siempre va a dar fruto, siempre va a cumplir el propósito para el cual fue creado. Simplemente tenemos que entonces exponer nuestra vida con fe. La fe dice que viene por el oír, y el oír la bendita palabra de Dios. Hoy, por medio de este audio, de este video, usted está escuchando palabra de Dios, está conociendo y adquiriendo un nuevo conocimiento. Quizás nunca escuchó sobre el mundo tebel. Quizás lo que escuchó hoy aún no le quedó muy claro. Pero créame que está siendo expuesto a la palabra de Dios. Y lo que está haciendo el Señor es dándole fe en primer lugar, porque la fe viene por el oír. Y lo segundo que está haciendo es que esas semillas que están en su corazón, en su mente, están siendo transformadas, están siendo afectadas positivamente por medio de la palabra bendita del Señor. Quisiera que usted orara en esta noche
o en esta mañana o en esta tarde, pidiendo a Dios primeramente que estas semillas de verdad que el Señor está depositando por medio de su estudio queden sembradas positivamente en su corazón y que el enemigo del alma no venga a arrebatarla, porque usted sabe que conforme la Biblia sabemos que el enemigo tiene tres trabajos: mata, roba y destruye. Él va a estar cazando las semillas de verdad que usted deposita en su corazón. ¿Y sabe por qué se da? Porque muchas veces hemos permitido, hemos fisurado nuestra vida espiritual, y como en el huerto, Adán y Eva tenían, especialmente Adán, tenía la responsabilidad de vigilar el huerto. Él tenía la responsabilidad de no permitir que nada ajeno a la voluntad de Dios ingresara, pero se descuidó y por alguna razón permitió en su descuido que ingresara la serpiente antigua, la cual no habló con él primero, sino habló con su esposa, que implica un segundo error, porque no solamente es que no estaba atento al huerto, tampoco estaba atento a su esposa, a su mujer. Y por esa razón esta serpiente antigua conversó con ella, la endulzó con palabras lisonjeras, le puso un aceite ungido dulce, le convenció y pecó. Pero era responsabilidad de Adán guardar el huerto y guardar la vida de su esposa. Por eso el Señor primeramente lo buscó a él para preguntarle: Adán, Adán, ¿qué has hecho? En pocas palabras, ¿por qué no guardaste el huerto? En nuestro caso, el Señor puede decirnos en esta hora: Pedro, Javier, José, Fabián, María, Elizabeth, Verónica, cualquiera que sea tu nombre, ¿por qué no has guardado tu corazón? ¿Por qué has permitido que el enemigo ingrese a tu corazón? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo permitiste? Y ahora que Él está allí, ten cuidado, dice el Señor, porque yo estoy depositando en ti semillas de verdad. Y probablemente el enemigo, si tú te descuidas, él va a coger esas semillas y se las va a robar o las va a destruir. Y mi anhelo, dice el Señor, es de que tú permitas que esas semillas de verdad te afecten positivamente para que tu vida sea restaurada. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este estudio que tú nos has permitido tener. Te doy gracias por la vida de mi hermano o hermana que ha estado atento a esta prédica, a esta palabra, a esta enseñanza. No lo conozco, Señor, pero tú sí conoces sus necesidades. Tú conoces, Señor, por qué le pusiste el querer y el hacer de estar aquí. No es casualidad. Tú lo trajiste. Tú colocaste, Señor, este video en su camino. Tú colocaste la disposición de su tiempo y su atención a este estudio, parte 2 del Mundo Tebel. Pero, amado Dios, yo también sé que tú tienes un propósito maravilloso en su vida. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus pensamientos, tú conoces cada una de sus aflicciones y quizás el mal momento que pudiera estar pasando. Yo lo que te ruego, Señor, es que tengas amplia misericordia y favor por todos mis hermanos y hermanas que escuchan esta prédica, esta palabra. Que les des ánimo, Señor, a continuar adelante. Que les ayude, Señor, a permanentemente a crecer, a tomar esa decisión de crecer espiritualmente. De que si han identificado que están en alguna fase de los de crecimiento espiritual, que determinen llegar a la meta, que determinen llegar al pleno conocimiento en Cristo Jesús. El apóstol decía: algo he determinado, y es conocer de Cristo y de Cristo crucificado. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, determinémonos, ayúdanos a poner el querer y el hacer en nuestro corazón, de vivir para ti, de crecer espiritualmente, de dar fruto y fruto en abundancia. Amado Dios,
Si alguno está pasando necesidad, yo te ruego que tú le des fe y esperanza de saber de que esa prueba difícil, la que sea, de salud, quizás económica, quizás de desempleo, quizás ha peleado con alguna persona, su vecino, su padre, su hermano, su esposa o esposo, sus hijos. Quizás tuvo un inconveniente grave, quizás un accidente, sea cual sea la razón por la cual hoy necesite de ti. Llena su corazón, Señor, y hazle entender que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo es el único camino, la verdad y la vida para llegar a ti, Señor eterno. Ayúdanos, Padre Santo, en este transitar hasta que venga Cristo por la iglesia, a que tú, Señor, formes en nosotros esa estatura del varón perfecto. Y ayúdanos, Señor, a que tú nos halles dignos, conforme tu palabra dice, de escapar de todas estas cosas que van a pasar, que va a suceder. Esto es en la medida de cuando venga el anticristo. Esto es cuando se levante el hijo de perdición, el anticristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amado hermano, muchas gracias por tu tiempo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Que todo te vaya muy bien. Te invito a que te suscribas a nuestro canal en Ustream y a nuestro canal en YouTube, para que cada vez que estemos predicando en vivo o subamos la transmisión a YouTube, puedas recibir la enseñanza, puedas recibir nuestras actividades, para que compartas con nosotros nuestras experiencias. Para nosotros es un placer, para mí es un gusto haber llegado a tu hogar o a tu oficina, o donde sea que tú estés escuchando este mensaje. Te animo a que perseveres en Cristo. Te recordamos que la venida del Señor está muy próxima. Ya Joel 2:1 dice: sonad trompeta en Sión, porque la venida del Señor se acerca. La venida de Cristo cada día es más próxima, mi hermano. No permitas que el enemigo te confunda y te quedes y lo conozcas en persona a este enemigo del alma. Llena tu vida, llena tu mundo TV de semillas de verdad y protege tu huerto, como no lo hizo Adán, pero tú sí vas a cumplir el propósito de proteger tu huerto y de convertirte tú en un árbol de justicia, lleno de fruto, de amor, de paz, de benignidad, de templanza, de fe, dominio propio, mansedumbre, porque sobre tales cosas no hay ley. Seas enteramente bendecido. Te saludó el pastor Fabián Muñoz, Iglesia Eloe. Estamos para servirte. Dios te bendiga.